tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Senado Noticias, edición central. A esta hora, como siempre, nos sintonizamos para saber informaciones relacionadas al trabajo que se realiza aquí en la corporación y también un repaso de todo lo que ha sido esta semana en comisiones y la sala de sesiones y todas las informaciones legislativas. Los quiero invitar ahora a revisar los titulares. A 205 años del primer Senado conocemos el origen de la Cámara Alta tras el reglamento constitucional de José Miguel Carrera. En reportajes de Senado Noticias analizamos las falencias que tiene la normativa de construcción antisísmica en nuestro país y algunas sugerencias que entregan expertos en esta materia. CERVEL informó las opciones del voto asistido para personas en situación de discapacidad, entre ellas la implementación de plantillas braille. Y este mes conmemoramos los 205 años del primer Senado. ¿Usted sabía cuándo se creó lo que es la conformación de los primeros legisladores? En un inicio eran 7 y además las primeras leyes que se legislaron por esos años fue, por ejemplo, la ley de prensa. Esto y más en la siguiente nota. ¿Sabía usted que el primer Senado de la República estuvo compuesto por 7 senadores? Cada uno de ellos representaron las provincias de Coquimbo, Concepción y Santiago. Fueron electos por un sistema de voto denominado como sistema de suscripciones, que consistía en firmar al pie de las notas preparadas de antemano. El eclesiástico y doctor en teología de la Universidad de San Felipe, Pedro de Vivar y Azúa, fue elegido su primer presidente. Todos sus integrantes reunían un peso intelectual, económico y social muy significativo. Fray Camilo Enríquez fue un segundo presidente y se considera también como padre intelectual del reglamento constitucional. Este cuerpo legislativo surgió tras el primer Congreso en el año 1811, en medio de los movimientos por la independencia y a instancias del independentista José Miguel Carrera. El 31 de octubre de 1812, un grupo de 300 vecinos de Santiago aprobó el documento propuesto por Carrera como primer reglamento constitucional provisorio. Dicho texto establecía en un artículo 7 la creación del primer Senado de Chile como única Cámara Legislativa. Funcionó en el edificio del antiguo Tribunal del Consulado, ubicado en la esquina surponiente de las calles Compañía y Bandera, actualmente Tribunales de Justicia, frente a los jardines del ex Congreso Nacional en la capital. A su estructura física se sumó una estructura interna y las primeras reglas de su funcionamiento. Por ejemplo, reunirse 2 veces a la semana ordinariamente en forma extraordinaria cuando se requiere, llevar diarios o actas de las reuniones y nombrar a uno de sus miembros como presidente y a otro como secretario. En el discurso de la sesión de apertura durante los primeros días de noviembre de 1812, Pedro de Vivar y Azúa hizo una sentida reflexión sobre los deberes y proyecciones de este cuerpo legislativo. El honor que nos confiere la patria está unido a grandes deberes, reposando en nosotros las esperanzas de un pueblo libre y virtuoso, debiendo entender en sus asuntos más graves y arduos. Así, esta institución republicana aprobó y sancionó varias resoluciones y leyes trascendentales, como por ejemplo la Ley de Libertad de Prensa, que reemplazó un controvertido decreto de censura previa. Con el nuevo reglamento para el gobierno provisorio del 17 de marzo de 1814 nació el Senado Consultivo, compuesto también por 7 patriotas. La Guerra de la Independencia sumaron a esta Cámara en un torbellino de sucesivos errores que le impidió ejercer un buen desempeño legislativo. De este modo, tras la derrota militar de Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814, se inició el periodo de la Reconquista española que duró hasta la victoria patriota de Chacabuco, allá en el año 12 de febrero de 1817. En cuanto al Senado, el golpe de Carrera contra el director del Astra en el año 23, en julio de 1814, terminó con la corporación y no hubo otros cuerpos legislativos en Chile hasta el año 1818. Como siempre, más detalles en senado.cl y también en www.bcn.cl, la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde usted podrá saber más sobre la historia del primer Senado. Cambiamos de tema porque el terremoto en México a casi 2 meses nos dejó varias inquietudes y algunas lecciones en cuanto a cómo enfrentar grandes catástrofes como los terremotos y también cómo estamos en nuestro país con la infraestructura de lo que es la construcción antisísmica. Hay algunos expertos que opinan que estamos preparados
preparados, otros que tenemos que estar alertas, por ejemplo, a movimientos que denominan movimiento de las fallas. Esto y más lo revisamos en el siguiente reportaje del periodista Rodrigo Cruz. En apenas unos segundos, cerca de 40 edificios se desplomaron en México a causa del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de este año. Más de 360 muertos y otros cientos de heridos dejó el desastre natural que tuvo una magnitud de 7.1 en la escala Richter. Imágenes que inevitablemente trajeron a la memoria los daños materiales y la pérdida de vidas que cada cierto tiempo ha sufrido Chile a causa de la agitada geología que tiene nuestro país. ¿Estamos preparados para un nuevo terremoto? En general, la normativa de construcción antisísmica de nuestro país ha sido alabada por expertos de distintas partes del mundo. Estamos acostumbrados a vivir en una tierra en permanente movimiento y por ende la construcción de nuestras viviendas, edificios y caminos reaccionan mejor que en otros países durante un movimiento telúrico. Pero como muchas, la geología es una ciencia en movimiento y con cada terremoto se aprende una nueva lección. Por ello, adaptar la normativa de construcción antisísmica es una tarea constante para nuestro país. La gran mayoría de los terremotos en Chile han ocurrido por subducción, es decir, cuando una placa oceánica se sumerge bajo otra de carácter continental, en nuestro caso la de Nazca bajo la sudamericana. La convergencia genera tal magnitud de energía que ésta se libera generando el terremoto. Por ello, la normativa de construcción antisísmica chilena se basa principalmente en este tipo de sismos. El problema, según muchos expertos, es que la norma vigente menosprecia la posibilidad de terremotos corticales, que son los que se producen en las denominadas fallas a baja profundidad, con cambios bruscos en la corteza terrestre. Un grave error señalan si se considera que estas fuentes locales o más cercanas pueden generar intensidades mucho más altas de las esperadas por nuestra normativa antisísmica. Como en todas las películas hollywoodenses, estas imágenes de la película Terremoto, la falla de San Andrés, nos pueden parecer un poco exageradas, pero aunque usted no lo crea, sí tienen algo de cierto. Esto porque en la historia de la Tierra sí han existido terremotos a causa de los movimientos de las fallas, los que han generado graves daños. Por eso la urgencia, según los geólogos e ingenieros expertos, de incluir este tipo de terremotos en nuestra normativa. En 1995, en Kobe, Japón, un terremoto cortical arrasó en cerca de 20 segundos con gran parte de la ciudad, dejando a más de 6.000 víctimas fatales. El foco se encontraba a solo 16 kilómetros por debajo del epicentro, en la falla del Pacífico. Apenas hace un año se vivió otro caso de este tipo también en Japón, esta vez en la prefectura de Kumamoto. En total fueron 3 sismos seguidos de gran magnitud provocados por las fallas de Inagu y Futagawa que azotaron esa zona dejando 12.000 viviendas y edificios dañados, además de 40 víctimas fatales y casi 1.700 heridos. Hace apenas 10 años, un 21 de abril, los habitantes de la región de Aysén se sorprendieron con un fuerte movimiento telúrico que vino acompañado con un tsunami con olas de más de 6 metros de altura. El sismo provocó daños en infraestructura, el derrumbe de parte de un cerro y el corte del suministro eléctrico en las principales ciudades de la zona. 4 muertos y 6 personas desaparecidas. En Chile existen numerosas fallas corticales activas que son capaces de generar sismos de gran magnitud. Las más conocidas son las fallas de Liquiñe-Ofqui en el sur del país, que provocó el sismo en Aysén, la de Atacama y la de Mejillones en el norte, y quizás la más estudiada de todas, la de San Ramón en la región metropolitana, que cruzan las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, y que revierte un potencial y severo peligro. Esta falla es capaz de producir ruptura en superficie a lo largo de las decenas de kilómetros que van entre los ríos Mapocho y Maipo por lo menos. Por ello, la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado comenzó una serie de sesiones para recibir sugerencias de parte de diversos expertos, con el objetivo de mejorar la normativa de construcción antisísmica vigente en nuestro país. Porque a veces cuando no suceden estos terremotos y se ve todo tranquilo, puede haber algún tipo de relajo en las normas, en las tantas normas que hay antisísmicas. Según los expertos, lo primero es incorporar mayor conocimiento respecto a este tipo de fuentes sísmicas. Esto porque además de las fallas que ya se conocen, se piensa que podrían haber varias otras aún no descubiertas. Sabemos que tienen el potencial de ocasionar terremotos, sabemos que serían terremotos que
botarían su energía más cerca de la superficie, pero sabemos muy poco de qué tipo de daño podrían ocurrir. Pero es importante determinar dónde están, es importante conocerlas y entenderlas bien, de modo tal de asegurar que los asentamientos humanos sean sostenibles, sobre todo cuando se encuentran muy cerca o encima de la falla directamente. Otra propuesta a incorporar en la normativa es la prohibición de construir asentamientos humanos sobre fallas activas para evitar el potencial riesgo ante un terremoto cortical, como lo contempla la normativa de California. Lo que dice es, mire, si usted quiere construir un asentamiento humano y se sospecha que esta falla es activa, usted tiene que demostrar que no es activa o demostrar que no hay una falla bajo el asentamiento humano que usted va a construir. Una tercera propuesta es la de incluir la microzonificación no solo por sector, sino que también por ciudad, tomando en cuenta las particularidades de cada comuna. Hoy por hoy hay tecnologías para un poco tratar de medir esas características del suelo y anticipar, antes de que ocurra un futuro terremoto, dónde podría haber mayores vibraciones, mayores amplificaciones sísmicas que en otras. Y una cuarta propuesta es la de unificar las diferentes normas de construcción, enfocándose en el tipo de fuente y movimiento del terremoto. Una normativa que defina esta parte del sismo en sí mismo y de los distintos tipos de terremotos, y después en la aplicación del proyecto específico uno podría tener distintas consideraciones para edificios, distintos para muelles, distintos para puentes o para tranques de relave o lo que tú quieras. Estas y otras alternativas serán estudiadas por la Comisión con el objetivo de fortalecer nuestra normativa de construcción antisísmica, para que así Chile esté cada vez más preparado ante este tipo de pruebas que cada cierto tiempo nos pone nuestra agitada tierra. Veíamos allí el reportaje de nuestro periodista Rodrigo Cruz. Hay que tomar conciencia entonces de las normativas de construcción antisísmica en Chile, si existen o no, y cómo podemos ir evolucionando en esa materia. Cambiamos radicalmente de tema, nos vamos ahora a lo que aprobó la sala de sesiones durante esta semana, un proyecto de acuerdo que condena la situación que está viviendo algunas autoridades en Venezuela, específicamente la autoridad de la Asamblea Nacional de ese país que está, recordemos, en nuestra embajada en dicho país. Detalles en la siguiente nota. La Sala del Senado aprobó por una mayoría de 18 votos a favor y 1 en contra el proyecto de acuerdo presentado por una veintena de senadores que condena lo que considera una persecución política hacia el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, por parte del gobierno de dicho país, hecho por el cual se encuentra siendo alojado actualmente en nuestra embajada en Caracas. El texto, junto con pedir la restitución del Estado de Derecho en el país caribeño, acusa que Freddy Guevara fue despojado de su inmunidad parlamentaria por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en una decisión que constituiría un nuevo atentado contra el Estado de Derecho y la división de los poderes en Venezuela. De paso, el senador Patricio Walker rechazó una comparación que realizó el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, donde semejó la estancia del parlamentario en la embajada chilena con la de los ex líderes de Colonia Dignidad. Yo quiero señalar que hablé por teléfono con Freddy Guevara. Hoy día el gobierno venezolano, el vicepresidente, ha insultado a nuestro país al señalar que esta persona sería como un jefe de Colonia Dignidad. Yo le quiero decir al vicepresidente de Venezuela que en Colonia Dignidad hubo delitos sexuales contra menores, hubo tortura, hubo ejecuciones, hubo personas que fueron violentadas en sus derechos humanos, y es una falta de respeto que se diga eso respecto de Freddy Guevara, respecto de Chile. Freddy Guevara ha sido dirigente estudiantil, elegido concejal, diputado con alta mayoría, y esa es la razón por la cual el gobierno le teme. Si bien los senadores firmantes destacan el rol de la Cancillería chilena y piden la intervención de la OEA para abordar la situación venezolana mediante una reunión extraordinaria, en el Pleno el senador Alejandro Navarro expresó su disconformidad con el proyecto de acuerdo, sellando el único voto disidente. No estoy disponible para darle unanimidad. He leído las formulaciones del proyecto de acuerdo y considero que es una intromisión del Senado en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, inaceptable los términos en que ha sido redactado y lamentablemente con la aprobación de algunos senadores socialistas. Cabe señalar que, al igual que en ocasiones anteriores, el proyecto de acuerdo aprobado por la Sala también incluye un llamado a que se restablezcan las competencias usurpadas a la Asamblea Nacional de Venezuela, civil del Congreso Nacional en nuestro país.
Y ponga atención porque este fin de semana tenemos un nuevo estreno de nuestro programa Resumen de Sala. Allí el periodista Cristian Reyes nos va a informar de todo lo acontecido en las últimas salas de sesiones de esta semana y los proyectos debatidos, aprobados, analizados por nuestros legisladores. Por ejemplo, queremos saber también qué pasó con la aprobación del proyecto que va a capitalizar a TVN, cuáles fueron los cambios más relevantes de esta iniciativa o, por ejemplo, cuál fue la inyección de recursos y la nueva señal cultural que fue aprobada por los senadores. Esto y más, entonces, usted no se lo puede perder. Resumen de Sala, programa propio de TV Senado, donde le contamos todos los detalles que son los proyectos importantes debatidos en las últimas salas de sesiones. No se lo pierda este sábado con repeticiones el día domingo. Nos vamos a otras materias porque aquí en Senado Noticias le hemos estado informando sobre el proceso eleccionario año 2017. El CERVEL informó durante esta jornada que ya entregó diversas opciones para las personas que realicen el voto asistido, es decir, esas personas que tienen discapacidad. ¿Cómo va a ser este voto? También informó que se va a implementar un sistema de braille. Detalles en la siguiente nota. En el marco de la campaña informativa de las elecciones 2017, CERVEL informó sobre cómo será el voto asistido y otras opciones que contempla la legislación para que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer su derecho a sufragio el próximo domingo 19 de noviembre. Recordemos que desde 2007 comenzó a regir en Chile la ley de voto asistido que modifica la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios con el objeto de reconocer el derecho a la asistencia en el acto de sufragar y terminar con las discriminaciones, entre otras, de quienes tienen discapacidad visual, cognitiva o están en situación de analfabetismo. De esta forma, en todos los locales de votación van a existir plantillas braille. En cuanto a las facilidades de acceso para las personas con movilidad, se estableció en general que en todos los locales las mesas se instalen en los primeros pisos para que no sea necesario tener que trasladar a pisos superiores a las personas en situación de discapacidad que así lo requieren. Quienes necesiten utilizar la modalidad de voto asistido al interior de la cámara secreta lo pueden hacer en compañía de una persona mayor de 18 años de su confianza. Para ello, deben informar previamente al presidente de la mesa. Aquellos que concurran solos y necesiten apoyo al momento de sufragar pueden ser ayudados por el mismo presidente de la mesa. Por otra parte, si un elector está en situación de discapacidad visual, puede solicitar al presidente de la mesa la plantilla de votación con ranuras o la plantilla con ranuras y números en braille. Finalmente, la actual normativa considera que quienes están en situación de discapacidad pueden tomarse todo el tiempo necesario para ejercer su derecho a sufragio dentro de la cámara secreta. Importante información sobre el voto asistido en estas próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales del 19 de noviembre. Más detalles en www.cervel.cl. Yo, como siempre, les recuerdo más informaciones del trabajo legislativo y de todas las noticias que hemos repasado. Estamos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en senado.cl, tv.senado.cl y también tenemos un correo, tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, que tengan muy buenas noches y un gran fin de semana.